Hola, buenas noches de Dios, ¿cómo están? Podemos empezar cuando gusten. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. La Irma ya estará lista para la grabación. Sí, Juan, buenas noches. Ya estamos listos para grabar. Ya se puede empezar. Ok, empezamos entonces. Súper, bienvenidos entonces, buenas noches a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta oportunidad de encuentro para seguir aprendiendo. En esta oportunidad, el capítulo 17 del libro de la Génesis, en el que vamos a hablar la segunda parte de las profecías que se han visto del Evangelio, que muchas de ellas, en realidad todas se han cumplido y algunas de ellas, incluso la mayoría de ellas, se pueden extrapolar hacia nuestros tiempos, ¿no? Entonces vamos a pedir a Dios Padre Madre que nos dé la apertura de corazón, la apertura de mente, para poder encontrar el mensaje, la enseñanza a cada una de estas historias, para poder sacar el mayor provecho cada uno de nosotros, para poder traer más entendimiento y claridad también sobre qué nos quiere decir también, qué nos han querido decir Jesús en la Biblia, ¿no? En sus libros, en sus enseñanzas. Eh, Vamos a pedir también que siempre todo sea bajo la guía de Dios Padre y Madre, para que siempre encontremos la luz y la claridad en sus enseñanzas. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está. Que así sea. Y bueno, continuando con las enseñanzas que nos va dejando Jesús a lo largo de su recorrido, hay una parábola bien interesante que es la parábola de los viñadores, que se puede leer en el libro de Mateo, los capítulos 33 al 41. Y Jesús dice, ¿no? Escuchen otra comparación. Un hombre, el dueño de un terreno, plantó una viña y la rodeó con una cerca. Además, excavó un lagar allí y construyó una torre. Luego les alquiló la viña a unos agricultores y viajó al extranjero. Cuando llegó la temporada de la vendimia, envió sus esclavos a los agricultores para recibir su parte del fruto. Pero los agricultores agarraron a los esclavos y a unos de ellos le dieron paliza, a otros lo mataron y a otros lo apedrearon. El dueño volvió a enviar esclavos, más que la primera vez, pero les hicieron lo mismo. Por último les envió a su hijo, porque decía, respetarán a mi hijo, pero le hicieron lo mismo. Cuando vieron al hijo, los agricultores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos, matémoslo y así nos quedamos con su herencia. De modo que lo agarraron, lo sacaron afuera de la viña y lo mataron. Entonces, cuando llegue el dueño de la viña, ¿qué les hará a los agricultores? Es la pregunta. Los que estaban escuchando le contestaron, por ser tan malos, acabarán por completo con ellos y les alquilará la viña a otros agricultores, quienes le darán su fruto al debido tiempo. En esta historia Jesús nos contó sobre un dueño de una viña que envió a sus siervos y luego a su hijo para recibir los frutos de su cosecha. Pero los trabajadores lo rechazaron y asesinaron.
Esta parábola nos habla de la importancia de honrar la confianza que se nos otorga. La interpretación que nos ofrece el libro de la Génesis podría ser la siguiente. El dueño de la viña representa a Dios. La viña es su enseñanza. Y los viñadores llegaríamos a ser nosotros, llamados a cuidar y compartir estos frutos espirituales. Los siervos enviados llegarían a ser los profetas, quienes a lo largo de la historia fueron ignorados o perseguidos. Finalmente, el Hijo de Jesús fue rechazado e incluso por aquellos que decían ser seguidores de Dios. Y la pregunta final es clave. Dice, ¿qué hará el dueño con quienes traicionaron su confianza? La respuesta nos invita a reflexionar sobre cómo usamos los dones y oportunidades que recibimos. ¿Somos guardianes amorosos o nos aferramos al egoísmo? Hoy esta parábola sigue vigente. Muchas veces, en lugar de compartir la sabiduría y ayudar a otros, priorizamos el poder o el control. Jesús advierte que las estructuras basadas en la injusticia caerán y que la verdadera autoridad espiritual se renueva con humildad y servicio. La viña no es de nosotros. Nosotros llegaríamos a ser solo administradores temporales. Sin embargo, el mensaje final es esperanzador. Aunque algunos fallen, siempre habrá quienes estén dispuestos a trabajar con amor. La invitación es ser parte de esa nueva generación que cultiva frutos de paz, justicia y compasión en lugar de destruir lo que no se entiende. Y la siguiente enseñanza que nos trata de dejar Jesús es la de decir que todos somos uno. Hay un sueño de una sola familia. En Juan capítulo 10, versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, anunciando un futuro donde la humanidad se uniría bajo una misma fe. Pero ¿cómo lograrlo si las religiones hoy en día se dividen en dogmas y en rivalidades? La clave está en reconocer que más allá de los ritos y nombres, todos buscamos lo mismo. Buscamos amor, buscamos verdad y conexión con lo divino. Las diferencias religiosas a menudo solo surgen de interpretaciones culturales o históricas, no de una esencia distinta. Jesús en realidad no fundó una religión, sino un camino de amor al prójimo. Si miramos más allá de las estructuras humanas, es decir, si miramos más allá de los templos, jerarquías o tradiciones, encontraremos un núcleo común, la fraternidad. La ciencia y el diálogo están derribando barreras, mostrando lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Sin embargo, la unidad no significa uniformidad. Imaginemos un mosaico. Cada pieza tiene un color y una forma, pero juntas crean belleza. De la misma forma, las religiones pueden conservar su identidad, mientras se enfocan en valores compartidos, como la compasión y la justicia. Jesús no pidió abandonar tradiciones, sino priorizar el corazón sobre los rituales vacíos. El progreso espiritual de la humanidad depende de que dejemos atrás el miedo al otro. Cuando las religiones dejen de competir y comiencen a cooperar, cumpliremos la profecía de Jesús. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y ese pastor no es una institución, sino el amor que nos guía a todos. Y la imagen en la diapositiva trata de representar un poco eso, ¿no? La unidad entre lo que podría ser la religión católica, quizás el hinduismo, quizás el cristianismo, ¿no? Quizás los musulmanes, ¿no? Que llegan a ser otra religión.
todos juntos bajo un mismo criterio que llegaría a ser el amor, sin dejar de ser lo que llegan a ser ellos, ¿no? Elías y el ciclo de las enseñanzas. En Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13, dice, pero los discípulos le preguntaron a Jesús en esta oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Él les respondió, es decir, Jesús, es verdad, Elías tiene que venir primero y poner de nuevo todas las cosas en orden. Ahora bien, yo les digo que Elías ya vino, pero ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Ahí fue cuando los discípulos se dieron cuenta de que se referían a Juan el Bautista. Jesús reveló que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Este hecho no solo confirma que las almas vuelven para cumplir misiones, sino que nos enseña que la verdad espiritual es eterna y se adapta a cada época. Los discípulos entendieron que Elías regresó en Juan, quien preparó el camino para Jesús. Así vimos un hilo divino, las almas evolucionan y reaparecen para guiar a la humanidad. Esto no es magia, sino que es una ley de amor que nos permite corregir errores y seguir creciendo. Si Jesús hubiese hablado abiertamente de la reencarnación en su época, muchos no lo habrían comprendido. Hoy este concepto nos ayuda a entender la justicia divina. Cada vida es una oportunidad para aprender. La historia de Elías también nos desafía a reconocer a los mensajeros espirituales en nuestro tiempo. A veces, como Juan, son voces incómodas que nos llaman a cambiar. Otras veces son personas comunes que nos inspiran con su ejemplo. La pregunta sería, ¿estamos listos para recibirlos sin prejuicios? ¿O los rechazamos como hicieron con Juan y Jesús? La promesa de una guía. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice, pero al ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. En este capítulo Jesús prometió que tras su partida enviaría al Consolador o Espíritu de verdad para guiar a la humanidad. En el libro de Génesis dice que el Consolador o Espíritu de la verdad no sería un líder religioso, sino sería una fuerza de comprensión que revelaría lo que en su época no se podía entender. ¿Cómo se manifiesta hoy esta promesa? El Consolador no es una persona, sino una doctrina viva que ilumina las mentes y los corazones. El espiritismo, por ejemplo, surge como una herramienta para comprender las leyes morales y espirituales a través de la razón y la ciencia. No reemplaza el Evangelio, sino que busca explicarlo, mostrando cómo el amor y la justicia se aplican en un mundo complejo. Jesús sabía que conceptos como la vida después de la muerte o la reencarnación requerían tiempo para ser aceptados. Y el Consolador nos invita a dejar atrás el miedo y el dogmatismo, reemplazándolos con fe consciente. Cuando vivimos con amor y buscamos la verdad sin prejuicios, nos convertimos en parte de ese espíritu que sana y unifica. Entonces, y de esta manera podemos confiar también en lo que es en la promesa de que tenemos una guía, ¿no? Que nos puede decir si estamos haciendo las cosas de manera correcta, ¿no?
Jesús también dice que habrá un regreso espiritual del Cristo, un mensaje de esperanza y de evolución. En Mateo 16, versículos 24 al 28, Jesús dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. En realidad, ¿de qué sirve a alguien ganar un mundo entero si pierde la vida? ¿O qué puede dar alguien a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces le pagará a cada uno según su modo de actuar. Les aseguro que algunos de los que están aquí de ninguna manera probarán la muerte sin antes ver al Hijo del Hombre viviendo en su reino. En estos versículos Jesús les dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre para recompensar a cada uno por sus obras. Con estas palabras no habla de un regreso físico o espectacular, sino de una presencia espiritual que guiaría a la humanidad hacia un futuro de amor y justicia. Su promesa no era sobre un juicio con trompetas ni nubes literales, sino sobre un proceso de transformación interior y colectiva, donde nuestras acciones definirían nuestro camino. Algunos de sus seguidores creyeron que este regreso ocurriría durante sus vidas, pero Jesús se refería a un tiempo lejano, cuando el mundo estuviera listo para vivir su mensaje en plenitud. Sus palabras registradas durante años después por sus evangelistas, pudieron mezclar metáforas con interpretaciones culturales de la época. Por ejemplo, la frase, algunos aquí no morirán sin ver mi reino, no es una contradicción, sino una alusión velada a la reencarnación. Es decir, las almas de quienes lo escucharon volverían en una era futura para ser testigos de un mundo más evolucionado. Hoy en día, esta promesa se cumple en la medida en que practicamos sus enseñanzas, ayudando al prójimo, buscando la paz y construyendo un mundo más justo. Su reino no es un lugar, sino un estado de conciencia colectiva. Y la pregunta sería, ¿cómo prepararnos? Y el libro de Génesis nos dice, ¿no? Cultivando la compasión y entendiendo que cada acto de bondad acerca a la humanidad a este futuro luminoso que Jesús nos dijo, que vendría pronto, ¿no? ¿Y qué señales ocurren de que el mundo se está transformando? En el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 12 y 13, dice, además el hermano entregará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se volverán contra sus padres y harán que los maten. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Jesús describió que habrían señales como guerras, hambre, conflictos familiares, no para asustarnos, sino para mostrarnos que los cambios profundos suelen venir acompañados de crisis. Estas señales no son castigos, sino síntomas de un mundo que lucha por renacer, como una semilla que debe romperse para dar vida a una planta. La humanidad atraviesa también dolores para florecer en algo nuevo. Las metáforas de estrellas cayendo o el sol oscureciendo eran comunes en una época para representar cambios radicales. Hoy podemos verlas como representaciones simbólicas. Podemos ver esto como símbolos de estructuras que colapsan, sistemas injustos, egoísmos o dogmas que ya no sirven. Jesús no predijo el fin del mundo,
sino el fin de una era dominada por el miedo y la división. Y otra vez la pregunta surge, ¿cómo nos preparamos para esta época? Y nos recomienda diciendo que debemos estar sin miedo y más bien con esperanzas. Jesús comparó este proceso con los dolores de parto. Tras el esfuerzo llega la alegría de un ser nuevo. Así después de las luchas, vendrá un tiempo de paz donde el Evangelio no solo será un texto, sino una práctica diaria de amor y fraternidad. La clave está en perseverar. Jesús dijo, el que siga hasta el fin se salvará. No se refiere a sobrevivir catástrofes, sino a mantener la fe en la bondad, incluso cuando todo parezca caótico. Las señales no son para huir, sino para actuar, construir puentes, sanar heridas y sembrar esperanza. Oh, ok. ¿Y qué más nos dice que va a ocurrir? Va a haber un despertar espiritual de la humanidad. En Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus mayores tendrán sueños. Incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré parte de mi espíritu, y en esos días ellos profetizarán. Jesús prometió que llegaría un tiempo donde hijos e hijas profetizarían, es decir, donde todos tendrían acceso a la sabiduría espiritual. Esto no significa que podrían predecir el futuro, sino más bien tendrían la capacidad de conectarse con la verdad interior. Y hoy vemos que esto está en auge en la mediunidad y la búsqueda de respuestas más allá de lo material. El espiritismo, como doctrina que estudia la comunicación con los espíritus, es parte de este cumplimiento. No es magia ni superstición, sino una herramienta para entender que la vida continúa después de la muerte y que somos responsables de nuestras acciones. Jesús hablaba de un derramamiento del Espíritu sobre la humanidad, lo que hoy se traduce como una apertura global hacia lo espiritual. Este despertar no es exclusivo de algunas religiones. Muchas personas encuentran respuestas en el arte, la ciencia, el servicio social, incluso tejiendo. Lo esencial es que cada vez más personas buscan vivir con propósito, ayudando a otros y cuestionando viejas estructuras de poder. Oh, así pues, como Jesús enseñó, la verdadera profecía es transformar el mundo con amor. ¿Cómo podemos participar de este cambio? ¿Cómo podemos ser parte de todo este despertar espiritual? Nos dice que debemos cultivar nuestra sensibilidad, escuchando la intuición, practicando la caridad y reconociendo que todos somos canales de luz. Cuando vivimos con autenticidad, nos convertimos en profetas modernos, anunciando un mundo donde el bien común prevalece. El juicio final, un juicio de amor, no de terror. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 33, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su glorioso trono. Todas las naciones serán reunidas delante de él,
y Él separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. La idea de un juicio final suele evocarnos miedo, pero Jesús lo describió como una separación entre quienes eligieron el bien y quienes persiguieron el mal. Sin embargo, este juicio no es un evento único, sino que es un proceso que está ocurriendo constantemente. Cada alma es evaluada todo el tiempo según su progreso, no para castigarla, sino para guiarla hacia mundos acorde a su nivel de evolución. Jesús usó la metáfora de separar ovejas, es decir, almas bondadosas de cabritos, que podrían ser las almas egoístas, ¿no? Para enseñar que nuestras acciones tienen consecuencias. En el universo infinito, nadie queda atrapado en el error. Los que no aprenden aquí, en este momento ahora, tendrán nuevas oportunidades en otros mundos. La Tierra, al ascender espiritualmente, será hogar de quienes practican el amor. Este juicio no es arbitrario. Como un agricultor que trasplanta semillas a tierras más fértiles, Dios nos envía a donde podamos crecer mejor. No hay condena eterna, solo paciencia infinita. A la derecha y a la izquierda de Jesús simbolizan caminos, uno hacia la luz y otro hacia lecciones pendientes. Y nuevamente la pregunta, ¿cómo nos preparamos? Y nos sigue sugiriendo, viviendo con conciencia, cada lección ética nos acerca a ese mundo renovado. El verdadero juicio no lo hace un Dios lejano, sino nuestra propia conciencia, que nos recuerda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por su atención, muchas gracias, hermanitos, hermanitas. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? Bueno, vamos a dar gracias nuevamente a Dios Padre Madre por esta oportunidad, por permitirnos aprender un poco más las interpretaciones que nos brinda el libro de la Génesis para este capítulo, para las enseñanzas que nos deja en estos tiempos, en estas épocas, que sea de mucha luz, mucho alimento para nuestro espíritu, para nuestra mente. Damos gracias también por el alimento que tenemos en nuestra mesa, por los alimentos que llevamos a nuestro cuerpo, que nos permiten seguir con vida. Damos gracias también por nuestros seres queridos y damos gracias por la vida en general. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está.